Dado que este ciclo de jurisprudencia se trata justamente de los derechos de participación, yo voy a intentar abordar hoy un poco de la jurisprudencia relacionada a las consultas populares. La Corte Constitucional es el órgano encargado de realizar el control constitucional previo cuando existen las consultas populares y entonces es importante hacer un paso por su jurisprudencia y por los elementos que ésta ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Quiero empezar por hacer una breve introducción que Mónica también ya un poco la realizó. En el Ecuador es importante entender que la participación ciudadana no solo se encuentra prevista a través de los derechos de participación política, sino que el constituyente le convirtió en un eje transversal de la Constitución del 2008. La Constitución en esa línea tiene distintos mecanismos para poder ejercer esta posibilidad de participar en los asuntos de interés público y lo hace ya sea a través de forma directa, a través de formas representativas o de formas incluso comunitarias. Tanto en la democracia directa, aquí quisiera hacer una precisión y es importante decir que el hecho de pensar en derechos de participación y en el hecho de que nosotros como ecuatorianos podamos participar en los asuntos de interés público no necesariamente quiere decir siempre que lo debamos hacer exclusivamente a través de la consulta popular. A veces solamente pensamos y conectamos la consulta popular como el mecanismo para la participación ciudadana y aquello no es el único mecanismo que prevé nuestra Constitución. Cada mecanismo de participación tiene sus bondades, tiene sus ventajas y tiene sus razones de ser. Y por lo tanto, la consulta popular no es el único mecanismo que nosotros tenemos. Como les digo, existen tanto la forma directa como la representativa y la comunitaria. Y las tres deberían ser utilizadas en las distintas esferas del Estado. Dentro de concretamente la democracia directa, que es la que nos trae el día de hoy a revisar nuestra jurisprudencia, tenemos que tomar en cuenta que existen también tres mecanismos dentro de este proceso de democracia directa. La primera es la iniciativa popular normativa. En esta, la ciudadanía, con distintos porcentajes de acuerdo si es un tema local o nacional, tiene la posibilidad de solicitar la iniciativa de una legislación. Luego tenemos también la consulta popular, que de acuerdo con nuestra Constitución es vinculante. Y finalmente también como mecanismo de esa participación relacionada directamente con la fiscalización, vamos a encontrar la revocatoria de mandato. Son tres mecanismos de participación directa que consagran nuestra Constitución. Particularmente respecto de la consulta popular, esta además puede venir de tanto de la iniciativa del presidente como de la iniciativa de los órganos locales, pero también de la ciudadanía y de todos, y en todos esos casos, para garantizar los derechos del elector, el constituyente estableció que es necesaria la realización de un control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. El problema es que ni la Constitución ni la ley nos han establecido cuáles son los aspectos relativos a ese alcance que van a tener las consultas populares. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que pueden ser, que son vinculantes? ¿A qué nos referimos cuando en una consulta popular hablamos de plebiscito o de referendo? Todas estas cuestiones han quedado un poco en el aire porque ni la ley ni la Constitución regulan los aspectos puntuales de las consultas populares. En esa línea ha sido la Corte Constitucional la que se ha visto en la necesidad de ir generando conceptos, de ir dándole contenidos, de ir regulando poco a poco todos los elementos que circulan alrededor de las consultas populares y el propio alcance del control que ella misma tiene que hacer como parte de este control previo. En esa línea, por ejemplo, es importante mencionar que en los últimos casi 4 años, porque en febrero ya somos 4 años desde la conformación del 2019, la Corte ha emitido ya más de 30 sentencias relacionadas con consultas populares y en todas ellas ha buscado crear y garantizar la posibilidad real de que se puedan plantear con sus consultas populares y de que las personas puedan acceder a este sistema de participación ciudadana, pero que en este caso los electores realmente sean protegidos y que puedan realmente en la práctica ejercer su derecho a ser consultados.
Esto ha llevado a que obviamente la Corte ha tenido que elevar y modificar en muchos casos los precedentes previos que existían respecto a las consultas populares y ha ido elaborando su jurisprudencia en torno a, diría yo que 5 temas o 6 temas que me parece que son muy relevantes y que es importante que la ciudadanía los conozca y que tienen que ver, el primero, con la legitimación activa. El primer cambio que la Corte Constitucional hizo en relación a las consultas populares y la legitimación activa tiene que ver justamente con un overruling que se hizo de un procedimiento de la Corte previa al 2019. En este precedente anterior, la Corte exigía que previo a recurrir a la Corte Constitucional para el control previo de constitucionalidad, la ciudadanía debía demostrar la legitimación que tenía para pedir esta consulta popular. Así, por ejemplo, esto implicaba que previamente se debían conseguir las firmas correspondientes al padrón electoral, es decir, por ejemplo, si se trataba de una consulta popular de cambio infraconstitucional, el 5% del padrón electoral si es que es nacional y el 10% del padrón si es que es local. Solamente una vez que se contaba con las firmas y con el respaldo, era posible acudir a la Corte Constitucional para exigir el dictamen previo de constitucionalidad. La conformación a partir del 2019 determinó que esto se convertía en una traba arbitraria para la posibilidad de consultar. Esto porque era un obstáculo al final que agravaba el proceso y dificultaba a las personas que puedan acceder a ese mecanismo de participación. A través de, y les voy a poner un ejemplo claro, si es que uno tiene que ir a conseguir el 10% del padrón electoral, y estoy hablando que esto puede ser 200,000 firmas o más, o un poco menos quizá, dependiendo de la localidad. Una vez que ya paso por todo ese proceso tan complejo que implica recolectar ese apoyo ciudadano, podría pasar que el control de constitucional determine que aquello no es consultable o que aquello es inconstitucional o que aquello no cumple con los requisitos de lealtad o de claridad. Y por lo tanto, lo que hacíamos es hacerle perder el tiempo y hacerle un esfuerzo innecesario a las personas que tenían la intención de consultar. En esa línea, la Corte determinó que hacer el control primero de la pregunta, hacer primero la parte del control constitucional previo y luego proceder a la convocatoria, le da certeza a la ciudadanía de que cuando tenga que ir a consultar, cuando tenga que ir a recabar las firmas, por ejemplo, o cuando se dé la iniciativa, ya existe un control previo de constitucionalidad que ha demarcado la cancha. Y a partir de entonces, en el 2019, en la sentencia 919 del 2019, es que la Corte Constitucional modifica este precedente y permite que las personas puedan acceder a las consultas populares y obtener el control previo de constitucionalidad antes de poder realizar la convocatoria a la consulta. Esto generó una importante ventaja. Desde entonces, de hecho, el propio hecho que yo les cuente de que hay más de 30 sentencias en la Corte Constitucional sobre este tema, refleja que se activó mucho la intención de la ciudadanía de hacer parte de las consultas populares. Con el segundo criterio muy importante que ha ido estableciendo la Corte Constitucional hace relación a los considerandos. La Corte Constitucional ha definido y la ley también los establece. Los considerandos de una pregunta son aquellos elementos que son cruciales para darle contexto al elector respecto de qué es lo que voy a consultar. Estos considerandos que me permiten entender el contexto y el entorno de la pregunta son muy importantes, pero deben tener unas ciertas características para que los electores podamos ir sin injerencias y sin influencias a las urnas a votar libremente. Es por eso que la Corte Constitucional en varias sentencias a partir del 2019 ha establecido requisitos como, por ejemplo, que estos deben ser neutros, que deben ser puramente informativos, deben ser suficientes para entender el contexto y deben precautelar que no existe información incompleta, parcial o engañosa. Deben delimitar adecuadamente el tema y no deben dar, y nos deben dar en determinados casos incluso elementos de cómo se van a implementar y las consecuencias reales que van a tener.
Les pongo un ejemplo. La Corte Constitucional ha determinado que en ciertos considerandos es necesario establecer si va a haber una retroactividad o no de los resultados de la consulta. En temas, por ejemplo, de minería, en temas de medio ambiente, se habla de ya no otorgar nuevas concesiones. Pensemos incluso en el caso de Cuenca. En el caso de Cuenca, la Corte Constitucional hizo una precisión dentro de la consulta popular del agua en la que estableció que estos efectos deben ser hacia futuro porque existen pues, situaciones jurídicas ya consolidadas que requieren de mantenerse por temas de seguridad jurídica y que si es que la intención del consultante fuese que sean retroactivos, la sociedad tiene la necesidad y el derecho de saberlo. De lo contrario, me están embarcando en una consulta popular de la cual probablemente yo no entiendo los efectos, no estoy clara de las consecuencias y podría pasar, por ejemplo, que el dejar sin efecto contratos o tener que revertirlos, generen amplias responsabilidades dentro del Estado, costos adicionales, y la ciudadanía tiene que poder elegir entendiendo las consecuencias de ello. Todos estos requisitos que yo les estoy planteando ahora han empezado a complejizar la posibilidad de generar una consulta popular. Esa protección que la Corte pretendía darle al elector en relación a qué me están consultando y cuáles son los considerandos y los elementos que giran en torno a esa consulta, hicieron que en algún momento se vuelva muy complejo de cumplir, que los estándares se vuelvan muy elevados, tomando en consideración que esta es una práctica que debería venir desde la desde la ciudadanía. En esa línea, con el pasar de los años y en los últimos, sobre todo a partir del 2021, la Corte ha venido flexibilizando los elementos de control que va generando. En esa línea, por ejemplo, ha empezado a establecer que ya no solamente va a analizar los considerandos y si estos no cumplen, se declara que no procede la pregunta, sino que al contrario ha empezado, por ejemplo, a declarar inconstitucionales considerandos puntuales. Esto sin meterse a modificar los textos. Yo fui muy crítica en algún momento en dictámenes de la Corte previos al 2019, por ejemplo, en el 2011, la Corte modificó las preguntas, modificaba los considerandos. Yo creo que esta es una intervención en la que la Corte Constitucional tiene que tener muchísimo cuidado de no intervenir, pero lo que sí ha hecho es establecer que ciertos considerandos pueden ser inconstitucionales y por tanto los ha suprimido o los ha eliminado de la consulta, siempre obviamente que esto no altere el objeto ni la secuencia lógica de la consulta. Así lo hizo a partir de Cuenca también. La consulta de Cuenca es una de esas que marcó diferentes hitos en cómo analizar el control constitucional previo de las consultas. También la Corte se ha pronunciado en un tercer eje, que es el de los límites temáticos. Y estos límites temáticos, la Corte ha dicho que no existen en la Constitución. La Constitución establece que se puede, en principio, preguntar y consultar sobre cualquier tema. Sin embargo, la Corte ha dicho que esto no es ilimitado. Existen límites que son implícitos, que pueden estar dados por la Constitución o por el bloque de constitucionalidad. Y, por ejemplo, en esa línea la Corte ha establecido cosas como que los derechos no se consultan o que no puedo pretender vulnerar derechos a través de una consulta. Dentro de ese control previo, la Corte Constitucional ha incorporado incluso criterios relacionados con que exista o que se demuestre la posibilidad de una efectiva participación, de una real participación por parte de la Corte, de los miembros del electorado. Respecto a, ya metiéndome más a esto de las garantías del elector, de la efectiva participación, la Corte ha utilizado los criterios a partir del 2019, de concretamente la sentencia 1019, empezó a utilizar los criterios que están en la ley, en el artículo 103 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y en estos artículos se habla de la claridad y de la lealtad de las preguntas. La Corte Constitucional, cuando habla de claridad, se refiere específicamente a la comprensibilidad que debe tener la pregunta para que el elector pueda tener, lo que yo les decía antes, una efectiva participación y una libertad real de poder decidir, porque en efecto entiende las preguntas y entiende sus implicaciones. Y aquí, por ejemplo, la Corte se ha centrado mucho también en tomar en cuenta los anexos. Es muy habitual
que nos entreguen preguntas con anexos, anexos que no conocemos, como sucedió, por ejemplo, en el caso de la consulta del referéndum del 2018 respecto de cambios constitucionales, donde los anexos eran muy extensos, no tenían relación directa con las preguntas que nos estaban planteando y muchas de las personas que fueron a votar no conocían los alcances de esas decisiones que estaban tomando. En esa línea, la Corte, por ejemplo, en una consulta planteada por la ciudad de algunos miembros de la ciudad de Guayaquil, lo que dijo es la claridad debe estar otorgada en todas las preguntas, debe haber una conexidad directa con los anexos que le estoy planteando y no puedo plantear temas tan grandes y tan complejos que se conviertan casi en un plan de gobierno que la gente realmente no pueda tener la libertad real. Esto no quiere decir que la Corte desconfíe de las capacidades del elector, sin embargo es realista en que nosotros no somos expertos en muchos de los temas que le corresponden al legislador tratar y legislar, y que ponernos a nosotros a discutir temas que pueden tener una alta complejidad técnica no es lo más apropiado y no garantiza realmente nuestra libertad porque no podemos entender. Y además, si por ejemplo, en esta pregunta a la que hago referencia, se calculaba que los anexos podían alcanzar hasta 50 páginas en una papeleta, la realidad es que no vamos a estar en capacidad de poder leerlos y poder votarlos de forma legítima. Es por eso que la Corte ha sido muy estricta en los temas de la claridad de las preguntas y de la lealtad que tengo con el elector, lealtad vista como esa responsabilidad que tiene el consultante frente al elector, para que la consulta sea lo más transparente, lo más factible, lo más viable, para que tenga un contenido real, para que no me ofrezcan cosas que no van a poder cumplirme, ni tampoco me ofrezcan cosas, me generen cosas que no me ofrecieron o que yo no estuve consciente de que era. Y esto hace que muchas veces la Corte tenga pronunciamientos estrictos respecto a las consultas y a veces el ciudadano de a pie puede pensar, bueno, pero es que la Corte está trabando la consulta, las consultas, está trabando la participación, le está trabando a las autoridades la posibilidad de consultar. En realidad, la Corte en quienes está pensando es en el elector. La Corte lo que está procurando es darle la mayor posibilidad al elector de ser libre de poder decidir, que no, lo voy a decir en palabras muy coloquiales, pero que no nos metan un gol, que no nos lleven a las urnas para meternos un golazo, en el que nosotros no estemos conscientes. Y es por eso que la Corte ha sido tan dura y tan estricta en las cuestiones de la consulta popular. Hay que hablar también, y con esto más o menos voy cerrando porque sé que estoy con el tiempo ya, la complejidad de las preguntas. La Corte ha sido muy estricta en temas de cuando una pregunta es compuesta, cuando exigirle a las autoridades o a los consultantes, a las personas naturales que quieren consultar, que no haya preguntas donde se incluyan planteamientos de varios cambios en una misma pregunta. Por ejemplo, en temas mineros también hemos tenido estas situaciones. ¿Está usted de acuerdo con la mediana escala, gran escala, escala pequeña, grande, mediana, en agua, en suelo, en ríos? Puedo estar yo de acuerdo con una parte de la pregunta y no con otra, pero estas preguntas compuestas o estos cuestionarios técnicos en donde, por ejemplo, se me habla de el aumento de penas a violadores o el aumento de cambios en materias tributarias o en materias, cosas, impuestos, por ejemplo, la Corte ha dicho, eso no se puede directamente consultar. Lo que está haciendo una vez más es protegiendo de esa enorme complejidad. También la Corte ha debido pronunciarse sobre otro criterio importante que es la congruencia democrática, y esto tiene que ver con quién es el electorado que va a responder a esa consulta y quién es el nivel de gobierno que está consultando y qué capacidad tiene para implementarla. Recordemos que habíamos dicho que estas consultas son vinculantes y entonces es necesario que nosotros sepamos a quién debemos consultar, a quienes deben pronunciarse sobre estos temas y la Corte ha ido desarrollando criterios al respecto. Finalmente, en relación al control material, la Corte también ha empezado a hacer control material de las preguntas, ya no solamente un control puramente formal o de un checklist, sino que está verificando que el contenido no sea inconstitucional. Por ejemplo, como ya les mencioné, en el control material ha verificado si podría haber afectaciones a la seguridad jurídica,
si es que en realidad estoy tratando de hacer reformas a la Constitución, si es que estoy generando vulneraciones a derechos constitucionales. Por ejemplo, tuvimos un caso en el que se establecían a través de una consulta posibles artículos que vulneraban derechos de las personas migrantes o personas en grupos de atención prioritaria, y entonces la Corte ha establecido que estos, como les dije al inicio, sí pueden constituir límites que son necesarios para garantizar y no subvertir las relaciones de poder en el Estado. Sé que se me ha terminado el tiempo, así que no quiero extenderme más, solamente recomendarles revisar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de consultas populares. Hay algunos temas más que no ha sido posible que los aborde por el corto tiempo, pero la Corte ha ido construyendo una serie de lineamientos justamente para que esta participación ciudadana pueda ser ejercitada, y aun cuando parezca que esto estamos siendo cada vez más estrictos o que es muy difícil lograrlo, en realidad la intención de la Corte es que cuando se da, se dé como es debido en respeto a la Constitución, la ley y los derechos de los electores. Muchas gracias.